Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en un espacio que, bueno, para millones de personas es como el corazón de su experiencia de fe, la parroquia católica. Así es, un espacio súper cotidiano para muchos. Exacto. Y tenemos como base un artículo académico, denso, pero muy revelador. Parroquias sin párrocos, de Fábio Antunes do Nascimento. Analiza la estructura parroquial, sobre todo en América Latina, en Brasil, y bueno, no se guarda nada. Es un análisis crítico, sí. Para mucha gente es simple. La parroquia es la iglesia, es su cara más cercana, donde la fe se vuelve tangible, ¿no? Una fuente que cita el texto dice eso, que es donde lo eclesial se hace accesible. El punto de contacto directo. Pero, y aquí viene lo interesante, el artículo lanza la pregunta, ¿este modelo tradicional sigue funcionando hoy? La gran pregunta. Nuestra misión hoy es, digamos, desentrañar por qué esta estructura tan familiar está como en tensión. Ver qué tiene que ver eso que llaman clericalismo en todo esto. Que es un término clave aquí. Y explorar si un concepto que impulsa mucho el Papa Francisco, la sinodalidad, ofrece, bueno, según este análisis, una salida viable. ¿Qué opinas? Exactamente. Vamos a ver cómo una estructura que tiene siglos, viene del siglo IV, se consolidó después con reformas importantes, la carolingia, la contrarreforma. Mucha historia detrás. Muchísima. Y cómo choca hoy con los desafíos del siglo XXI. El análisis es bastante crítico con un modelo que a menudo gira demasiado en torno al sacerdote, al párroco. La figura central. Eso es. Y esa centralidad, argumenta el texto, puede acabar fomentando el clericalismo y, como consecuencia, una pastoral que llama de conservación. ¿Conservación en qué sentido? Pues más preocupada por mantener lo que ya hay, las estructuras, los fieles que vienen, que por salir a buscar, por innovar, por llegar a más gente. Entiendo. Como administrar lo existente. Justo. Y frente a eso, la sinodalidad, este concepto de caminar juntos, se presenta como una propuesta de renovación profunda, que además conecta mucho con la visión del Concilio Vaticano II, la de la Iglesia como pueblo de Dios. Ok. A ver, empecemos a desmenuzar esto. La foto que pinta el artículo de la parroquia actual es, a veces de estructuras enormes, ¿no? Territorios gigantes donde las relaciones se vuelven un poco impersonales. Sí, se habla de esa masificación y critica que este modelo puede llevar a una fe quizá más individualista, de cumplir ciertos ritos, devociones personales, pero sin un sentido fuerte de comunidad activa, de compromiso conjunto. Es esa la idea. Como que se pierde el vínculo comunitario. Exacto. Y el texto usa una frase que, bueno, a mí me impactó. Habla de esquizofrenia eclesial. ¿Esquizofrenia eclesial? Suena fuerte. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a una contradicción, digamos. Por un lado, tienes toda una teología renovada, la del Concilio Vaticano II, que habla de corresponsabilidad, de que todos los bautizados somos iglesia, pueblo de Dios en camino. Una visión más participativa. Claro, pero por otro lado, la estructura parroquial, en la práctica diaria, muchas veces no refleja eso. Sigue funcionando de una manera más jerárquica, muy centrada en el clero. Como si la teología fuera por un lado y la estructura, bueno, por otro. Una especie de divorcio. Entiendo. Y de hecho citas un documento de los obispos de Brasil, el CNBB Doc 100 de 2014, que es bastante franco al respecto. Admite algo fuerte, ¿no? Sí, admite que, a pesar de que hay muchas experiencias muy ricas, la realidad es que gran parte de las parroquias en Brasil no consiguen conectar, no llegan a la mayoría de la gente que vive en su territorio. ¡Wow! Eso es una admisión importante sobre la efectividad del modelo actual. Totalmente. Y ahí es donde el análisis, como decías antes, pone el dedo en la llaga del clericalismo. Es interesante cómo explica el origen histórico de por qué el sacerdote se volvió tan central. A ver, ¿cómo fue eso? Bueno, una de las claves, apunta el texto citando a un autor, Almeida, fue la necesidad de llevar la iglesia a las zonas rurales. El modelo original era más bien una ciudad, un obispo, una comunidad reunida.
Pero eso no funcionaba en el campo, en lugares dispersos. Claro, hacía falta alguien allí, permanentemente. Exacto. Hacía falta delegar, crear presencias locales estables. Y de esa necesidad pastoral surge la figura del párroco. Tiene sentido históricamente, pero ¿cómo se pasa de esa necesidad pastoral a una concentración de poder que hoy se critica como clericalismo? ¿Qué pasó en medio? Bueno, el texto señala que las reformas posteriores, como la carolingia, que buscaba organizar un poco todo el Imperio Franco, y sobre todo la contrarreforma con el Concilio de Trento. Trento fue clave, ¿no? Clave. Junto con el desarrollo del derecho canónico, fueron como solidificando, detallando mucho las funciones del párroco y concentrando en él no solo la atención pastoral, sino también el gobierno, la administración de la parroquia. Se le define como el pastor propio, bajo la autoridad del obispo, claro. Entiendo. O sea que, aunque después el Vaticano II impulsó una visión de iglesia mucho más participativa, con más protagonismo laical, Exacto. la estructura legal que se heredó de alguna manera frena ese impulso en la práctica cotidiana. Eso argumenta el análisis, que la legislación canónica actual, aunque se ha modificado, todavía refleja mucho esa centralidad histórica. Y el resultado es que, muchas veces, el párroco se ve, sobrecargado, especialmente en parroquias enormes como las que hay en Brasil y otros lugares de Latinoamérica. Tiene que ser de todo un poco, ¿no? Administrador, gestor, consejero espiritual, el que preside todo. Todo. Y esa sobrecarga puede llevar casi inevitablemente a esa pastoral de conservación que mencionábamos antes. Una pastoral que se centre en mantener la maquinaria funcionando, los sacramentos, la administración, la catequesis básica. Y quizás queda menos energía o espacio para, la creatividad misionera, el acompañamiento más personal y profundo. Eso es lo que sugiere el análisis, que se prioriza la gestión de lo que ya existe. Y a veces eso va en detrimento de la salida misionera, de la construcción de una comunidad que sea realmente fraterna y donde todos se sientan responsables. Y el Papa Francisco parece que tiene esto muy, muy en la mira. El artículo destaca cómo insiste contra el clericalismo. Cita una frase suya de 2018 que es lapidaria. Lo llama una perversión. Sí. Y dice que nos enferma a todos, a clérigos y a laicos. O sea, no es solo un problema de los curas, sino una mentalidad que afecta a toda la iglesia. Sí, y el texto va incluso un poco más allá. Recoge una observación que se le atribuye a Francisco en la JMJ de Río, en 2013, y que luego citaron los obispos brasileños. Es una reflexión muy aguda. ¿Cuál? Sobre cómo a veces el propio laico pide ser clericalizado. ¿Cómo? El laico pidiendo ser clericalizado. Eso suena paradójico. ¿Verdad que sí? Pero la idea es que a veces para el laico es más cómodo delegar toda la responsabilidad. Esperar que el cura decida, organice, resuelva. Ah, claro. Como decir, eso es cosa del padre. Exacto. Es menos exigente que asumir el propio protagonismo que te da el bautismo. Pero Francisco advierte que esa comodidad, esa especie de complicidad al final impide la madurez cristiana. Impide la verdadera libertad de los hijos de Dios en el laicado. Ahí se cierra un círculo vicioso que describe el artículo, ¿no? El clericalismo, que viene del clero, pero a veces es buscado o aceptado por los laicos, eso lleva a una falta de corresponsabilidad real. Sí. Y esto alimenta lo que Francisco llama la autorreferencialidad, es decir, la parroquia mirándose el ombligo. Tal cual. Gastando energías en mantenerse a sí misma, en sus estructuras internas, en sus líos, en lugar de orientarse hacia afuera, hacia la misión, hacia el mundo que la rodea. Y justo frente a ese diagnóstico tan crudo, es que la sinodalidad se presenta no como una teoría bonita, sino como un camino concreto de conversión pastoral. Exacto. El Papa Francisco la define como algo esencial, constitutivo de la Iglesia. Recupera esa frase tan potente de San Juan Crisóstomo. Iglesia y sínodo son sinónimos. Qué fuerte eso. Iglesia y sínodo son sinónimos. Porque la iglesia, en su ADN más profundo, es por lo de Dios que camina unido, que escuche junto, que discierne junto.
Y es clave entender, como lo subraya el artículo citando a la Comisión Teológica Internacional, que no estamos hablando simplemente de, no sé, aplicar métodos democráticos a la Iglesia o de crear más comités y reuniones. Es algo más hondo, mucho más hondo. Es la puesta en práctica de la comunión. Es buscar vivir realmente como cuerpo de Cristo, donde todos los miembros son importantes, son necesarios, tienen algo que aportar. Es la forma de ser iglesia que brota del Vaticano II. La iglesia como misterio de comunión, como sacramento de unidad para el mundo, como pueblo de Dios peregrino. Y aunque esta práctica de caminar juntos, las consultas, los concilios, los sínodos, es súper antigua en la Iglesia, Antiquísima, sí. Francisco le ha dado un impulso nuevo, ¿no? Con la reforma del sínodo de los obispos, animando procesos sinodales en las diócesis y, claro, con la convocatoria de este gran sínodo sobre la sinodalidad, que busca involucrar a toda la Iglesia. Totalmente. Le ha dado una vitalidad y una centralidad enormes. Me llama la atención que el artículo mencione cómo Francisco parece querer sembrar esta cultura sinodal incluso fuera de los muros estrictamente eclesiales. Cita iniciativas como Escolas Ocurrentes, la Economía de Francisco, la plataforma Laudato Si, el Pacto Educativo Global. ¿Cómo conecta eso? Parece que la visión de fondo es que este estilo de diálogo, de escucha mutua, de colaboración, el caminar juntos, no es solo para la vida interna de la Iglesia, es también un modo de estar en el mundo, de abordar los grandes desafíos actuales, junto con otros, creyentes y no creyentes. Es una forma de construir puentes, digamos. Interesante perspectiva. Entonces, si volvemos a la parroquia, si el modelo grande centrado en el párroco genera estos problemas de clericalismo, de autorreferencialidad, ¿qué alternativa concreta dibuja este enfoque sinodal que rescata el artículo? Hablabas mucho de comunidades. El concepto de comunidades eclesiales misioneras, la SEM. SEM. Sí, y estas SEM recogen la herencia tan rica que tenemos en América Latina de las comunidades eclesiales de base, las SEBs, aquellas que fueron tan significativas después de las conferencias de Medellín en el 68 y de Puebla en el 79. Las famosas SEBs. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre la parroquia tradicional, como estructura, y esta idea de comunidad de comunidades? La idea central, que ya estaba muy fuerte en el documento de Aparecida del 2007, es pasar de ver la parroquia como una unidad administrativa grande y a menudo un poco impersonal. Como una oficina, casi. A veces, sí. Pasar de eso a concebirla como una red de comunidades. O sea, comunidades más pequeñas, a escala más humana, donde sea posible la relación fraterna de verdad, el conocimiento mutuo, el apoyo recíproco, un verdadero sentido de pertenencia. El texto recuerda que ya Medellín en el 68 hablaba de la necesidad de estos grupos más pequeños para una vivencia comunitaria auténtica. Y las SEBs marcaron toda una época, ¿no? Con mucho protagonismo de los laicos, la lectura popular de la Biblia, el compromiso social. Sin duda, Puebla las valoró muchísimo como una expresión del amor preferencial por los pobres, por los sencillos y como un motor de liberación y evangelización desde abajo. Pero bueno, el artículo también recoge cómo en los años 90 este modelo entró como en cierta crisis o tensión. ¿Qué pasó? Hubo recelos ideológicos en algunos sectores, ¿no? Y también se dio como un cierto retorno a un modelo más centrado en la iglesia matriz, la sede parroquial, y en los movimientos eclesiales. Que son otra forma de comunidad, claro. Claro, pero no necesariamente territorial. Y quizás eso debilitó un poco el tejido comunitario de base, el del barrio, el de la vereda. El documento de Santo Domingo, del 92, refleja un poco esa complejidad cuando habla de la parroquia como comunidad de comunidades y movimientos. Pone las dos cosas. Entiendo. Pero el análisis que estamos viendo sugiere que hoy hay como un nuevo impulso a favor de la comunidad territorial, ¿no? Definitivamente. Aparecida en 2007 fue un punto de inflexión clarísimo. El artículo cita al teólogo João Batista Libânio, que dice que una de las grandes intuiciones de Aparecida fue justamente volver a apostar por las comunidades como la clave para revitalizar la iglesia en el continente. Y el Papa Francisco, en su exhortación Evangelii Gaudium,
Le da un dinamismo tremendo a esta idea. Enorme. Describe la vida de estas comunidades misioneras con 5 verbos que son pura acción. Primerear, Primerear, me encanta ese verbo. Tomar la iniciativa, ¿no? Salir. eso. Involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Es una imagen de comunidad súper viva, nada estancada. ¿Y esto cómo se ha ido concretando en propuestas más recientes? Por ejemplo, en Brasil, que es el foco del artículo. El texto destaca 2 documentos clave de la Conferencia Episcopal Brasileña, la CNBB. Uno es el documento 100, que se titula muy elocuentemente Comunidad de Comunidades, una nueva parroquia. El título ya lo dice todo. Exacto. Y el otro son las Directrices Generales para la Acción Evangelizadora, las DGAE, para el periodo 2019-2023. Estos documentos profundizan la visión de la comunidad como una casa, la Domus Ecclesiae, recordando a las primerísimas comunidades cristianas. Una casa. Una casa que se sostiene, dicen, sobre 4 pilares que están interconectados. El pilar de la palabra. Ahí entra la iniciación a la vida cristiana, la animación bíblica de toda la pastoral, Ajá. el pilar del pan, la liturgia, la oración, la espiritualidad, el pilar de la caridad, el servicio concreto a la vida, especialmente a los más vulnerables, y el pilar de la acción misionera. Entender la misión no como una actividad más, sino como un estado permanente, como iglesia en salida. Palabra, pan, caridad y misión. Suena bien, como pilares para construir una comunidad realmente viva. La meta entonces es clara. Ir más allá de esas estructuras obsoletas que a veces se critican, superar la pastoral de mera conservación. Para fomentar comunidades que sean dinámicas, misioneras, casas de puertas abiertas, como dice Francisco. Ese es el horizonte que dibuja el análisis, basado en estos documentos y en el magisterio actual. Una transformación que empieza desde la base, desde revitalizar el tejido comunitario. Justamente. Y aquí es donde la cosa se pone, si quieres, todavía más concreta. Y provocadora, diría yo. Porque el autor del artículo, Fábio Antunes do Nascimento, no se queda solo en el análisis. No se queda ahí. Partir de todo esto, la crítica al modelo actual, el problema del clericalismo, la promesa de la sinodalidad, el valor de las comunidades, él se atreve a poner sobre la mesa algunas propuestas bien específicas. Propuestas para pensar cómo llevar esta renovación sinodal a la práctica parroquial concreta. Y es súper importante entenderlas como lo que son, propuestas para el debate, para la reflexión conjunta. El mismo autor lo dice. No son la receta mágica, pero sí abren caminos que son interesantes y, sin duda, desafiantes. Menciona varias. Por ejemplo, algo que suena lógico. Dar reconocimiento canónico formal a estas comunidades eclesiales misioneras, a la SEM. Darles entidad jurídica, claro. Otra que suena más fuerte. Extinguir, o por lo menos relativizar la figura del párroco único como el centro de poder y decisión, y fortalecer en su lugar al Consejo Pastoral Parroquial, el CPP, como un órgano que sea verdaderamente corresponsable en el gobierno de la parroquia. Eso es un cambio grande. Y va más allá con el CPP. Propone que sea obligatorio en todas las parroquias. Y esto es clave, que tenga carácter deliberativo, no solo consultivo. O sea, que sus decisiones tengan peso real, que no sean solo para oírlo. Exacto. Incluso sugiere que el otro consejo, el de Asuntos Económicos, el K, esté subordinado a las orientaciones pastorales que marque este CPP fortalecido. Poner la economía al servicio de la pastoral, y no al revés. Estas ideas sobre el CPP apuntan a un cambio, muy significativo en la dinámica de poder dentro de la parroquia, ¿no? Totalmente. Implicarían una redistribución real de responsabilidades, de toma de decisiones, buscando hacer carne esa corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios, de la que tanto habla la teología, pero que a veces, cuesta verla en las estructuras del día a día. Es como pasar del dicho al hecho. Exactamente. Y menciona una última propuesta interesante: promover la diocesanidad. ¿Qué quiere decir con este concepto? La idea de fondo es fortalecer la conciencia de que la iglesia particular, la unidad fundamental, es la diócesis, con el obispo a la cabeza. Las parroquias son como células vivas de esa diócesis. No pueden ser islas autónomas. Claro,
parte de un cuerpo mayor. Eso es, promover la diocesaneidad buscaría una mayor comunión, una mayor colaboración entre las distintas parroquias, una mayor sintonía con el plan pastoral que marca la diócesis, superar posibles aislamientos o personalismos de cada párroco o comunidad. Se trata de remar todos juntos, como diócesis, en la misma dirección. Son propuestas que, la verdad, invitan a repensar estructuras muy arraigadas. Abren un debate que seguramente es incómodo para algunos, Sin duda. pero parece necesario si se quiere tomar en serio esto de la sinodalidad. Exacto. Y lo que tanto el autor del artículo como el propio Papa Francisco no se cansan de repetir es que el método para discernir estos caminos, para ver por dónde ir, es la escucha y el diálogo. La sinodalidad no funciona por decreto, desde arriba. No es una orden. No. Exige que todos, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, tengan espacio real para hablar con libertad. Eso que llaman la parresía. Para proponer ideas, para soñar juntos cómo quieren que sea la iglesia del futuro. Pero también, y esto es igual de importante, exige la disposición a escuchar de verdad al otro, a acoger su perspectiva aunque sea diferente a la mía, y a caminar juntos buscando qué es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Es un ejercicio espiritual y eclesial complejo, ¿eh? No es fácil. Requiere humildad y apertura. Mucha. Entonces, haciendo una recapitulación rápida, ¿qué nos deja esta inmersión profunda en el artículo? Hemos visto una tensión clarísima, ¿no? El modelo tradicional de parroquia, que a veces se percibe como rígido, impersonal, muy marcado por el clericalismo. Sí. Frente a una visión de iglesia que busca ser más comunidad viva, más participativa, mucho más misionera, y que se impulsa con este concepto clave de la sinodalidad. Es casi como un cambio de eje, ¿verdad? Totalmente. Es una propuesta de pasar de pensar la parroquia principalmente como una estructura administrativa o como un lugar que ofrece servicios religiosos, a verla como un ecosistema, como una red de comunidades vivas, interconectadas entre sí y con la diócesis. Y un cambio en el protagonismo. Fundamentalmente eso. Es pasar de un modelo donde el protagonismo y la responsabilidad principal recaen casi exclusivamente en el clero, a uno donde se reconoce, se valora y sobre todo se habilita el protagonismo de todos los bautizados. De todo el pueblo de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Cada uno desde su propia vocación, desde sus carismas. Y el camino para lograr esa transformación, insiste el análisis una y otra vez, pasa sí o sí por la escucha mutua. A todos los niveles. A todos los niveles. Sí. Desde la pequeña comunidad de base, pasando por esos consejos parroquiales que se busca revitalizar, hasta las instancias diocesanas y las universales, como el sínodo. Una escucha en red. Así es. El artículo termina citando al Papa Francisco, quien recuerda que el objetivo final de un proceso sinodal es escuchar y discernir qué le está diciendo el Espíritu Santo a las iglesias hoy, a través de la fe vivida por el pueblo de Dios. Un pueblo que, según la fe católica, expresada ya en el Vaticano II, en Lumen Gentium, posee un sentido de la fe, el sensus fide, que le hace infalible al creer cuando cree en conjunto, infalibilitatas incredendo. Hay una sabiduría colectiva ahí. Una sabiduría en el pueblo creyente. Exacto. Y esto nos lanza una pregunta final que da para pensar mucho, ¿no? Una pregunta que quizás podemos dejar picando. ¿Qué significa realmente para una institución tan antigua, tan estructurada como la Iglesia, tomarse en serio esa sabiduría del pueblo de Dios? ¿Cómo se traduce esa escucha profunda, que busca ser auténtica, transformadora, en la práctica concreta de cada día? En las decisiones pastorales, en la configuración de sus estructuras. ¿Cómo se hace eso de verdad? Una pregunta que sin duda resuena y da mucho que pensar, incluso más allá de los muros de la propia institución. Gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado de las fuentes. Gracias a ti. Un placer. Hasta la próxima.